¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo gente Hola, conocida. hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agus? ¿Qué tal, Lu? Bienvenido, Héctor, Nico, Hola, buenas Anina. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Bueno, les cuento, con algunas personas que están participando de este encuentro, me conozco, nos conocemos, con otros no. Mi nombre es Patricia Gaete, soy, bueno, maestra, recibí hace ya, no quiero sacar la cuenta, en la ciudad de Bahía Blanca, soy también licenciada en educación, me especialicé en gestión, trabajo y vivo en la hermosa ciudad de Puerto Madryn, y hace algún tiempo fui invitada a participar de un grupo de docentes que tenían como la inquietud, la necesidad de generar un espacio para todas las ideas que pudieran surgir. Y así se creó la Asociación Civil Educadores Críticos del Sur. Empecé a sumarme a las ideas y a trabajar junto con estos colegas, y bueno, este año tuvimos la buena idea en conjunto, ¿sí? Porque las buenas ideas son así, son en coautoría, más en este momento, de generar una serie de capacitaciones que tienen certificación, tienen auspicio del Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, como todas estas capacitaciones, esta en particular bimodalidad, va a comenzar efectivamente en el mes de febrero, nos pareció sumamente importante hacer alguna presentación, y así surgió esta conferencia. Que como insisto, somos pocos y con la proximidad de las pantallas vamos a poder tener un encuentro a modo de charla, como para sacarnos las dudas, y después sí, ustedes podrán evaluar la continuidad y realizar el trayecto de formación a partir del mes de febrero, que también antes de finalizar vamos a contar con Nico cómo se va a organizar y cómo se va a llevar adelante. Les cuento que sí, les puedo adelantar ahora, que son 28 horas, sobre eso, horas reloj, sobre eso es la acreditación de puntaje. Y lo bueno, en todo caso, es que todo lo que vamos a compartir son experiencias que fuimos capitalizando, aquellos que, bueno, nos hemos dedicado a investigar mucho sobre esta experiencia a medida que la íbamos transitando también. Así que, dicho esto, no voy a hablar más de mí. Espero que nos podamos ver a lo largo del trayecto, que nos pueda convencer de que se sumen y que se sumen otras personas también que tal vez hoy no pudieron estar en este encuentro, y que tengamos una muy buena acción de formación y desarrollo profesional. Así que, dicho esto, Nico, te invito a que compartas nuestra presentación. La bimodalidad en realidad es el paso posterior a lo que estamos transitando. Lo que estamos transitando fue un abrupto y rotundo cambio de paradigma, que nos obligó a todos los educadores a modificar esa estructura en la que estábamos habituados a trabajar, en incorporar rápidamente información de cómo funciona la tecnología, de cómo funcionan las presentaciones, y empezamos a sumar neologismos y empezamos a sumar terminología vinculada a la tecnología. Y todo eso lo hicimos en tiempo récord, con más o con menos éxito, sobre todo en zonas donde no hay conectividad o la conectividad es muy débil, donde tenemos que improvisar o tenemos que utilizar otros recursos. Primero les quiero transmitir la tranquilidad de que la bimodalidad no depende exclusivamente de Internet, ¿sí? Si bien Internet ha sido la vedette
Las videollamadas han sido como la herramienta más cercana a lo que sabíamos y conocíamos del aula. No quiere decir que sean las únicas maneras de producir y de llevar adelante procesos de trabajo con estudiantes. Hay muchos recursos. Las comunicaciones son básicamente nuestro recurso de trabajo. Independientemente de la conectividad. ¿Hay internet? Bienvenido, lo tenemos que aprovechar y tenemos que saberlo utilizar. No hay internet, hay otros recursos. Y todo eso es lo que quisiera transmitirles, por lo menos en cuanto a esta idea, ¿no? de cómo enseñar en el nuevo formato de enseñanza que se está imponiendo a la fuerza por esta pandemia. Les decía entonces, la bimodalidad es el paso siguiente, ¿sí? Ahora nosotros estamos cerrando un ciclo con más o menos logros, con más o menos satisfacción en relación con nuestro trabajo, con el desempeño de nuestros estudiantes, con lo que hemos vivido, pero lo que viene hacia adelante inevitablemente va a estar vinculado a esta dualidad, a este híbrido, porque inevitablemente la presencialidad va a estar dada de la mano de asegurar que no haya contagios en ningún lugar. Entonces dependemos de otras tecnologías, dependemos de la ciencia, dependemos de la medicina, dependemos de la investigación en el área de salud. Mientras tanto, lo que nos tiene que ocurrir es que podamos llevar adelante la continuidad del proceso de trabajo o iniciar un ciclo lectivo el año próximo con más herramientas y con una idea más clara de qué es lo que debemos hacer. ¿Pasamos? Bien. Estas dos ideas de estar en el aula con los estudiantes a no estar en el aula, pero estar con los estudiantes de una manera diferente. Todo esto nos transitamos a lo largo de estos meses. Ustedes tendrán montones de anécdotas de cosas que funcionaron o que creyeron que iban a funcionar y al final no funcionaron, de trabajos que pudieron desarrollar o trabajos a los que no les daban, no les ponían muchas fichas y sin embargo ahí salió y salió mejor de lo que habíamos planificado. Todo esto nos pasó en meses. Este proceso tan abrupto y tan duro fue igual, o sea, con la misma intensidad nos llevó, nos abrazó y nos trasladó. Con el equipo de docentes con el que trabajo, suelo decir que fue como mudarnos de casa. Es como que un día nos dijeron, bueno, agarren todas sus cosas porque no viven más acá. Tienen que ir a otro lugar y aprender en ese otro lugar a vivir, a hacer las cosas de la cotidianidad. Bueno, estos meses han sido así. Si por un momento piensan en todo lo que transitaron, en las dificultades que nos fuimos encontrando y cómo las fuimos resolviendo o cómo se transformaron en otras dificultades, podemos ver la rapidez con la que este proceso modificó absolutamente todo. ¿Continuamos, Nico? Bien. Vean por favor esta, ¿se lee bien? Bien. Ténganla presente, ¿sí? Veamos si se han identificado con esta frase. Pasemos a la siguiente. Bien. Estas dos expresiones
fueron extraídas de un artículo que publicamos el equipo con el que trabajo en la revista Novedades Educativas, en el ejemplar o la publicación del mes de septiembre, que coincidió con el mes de las docencias, y son relatos absolutamente reales, ¿sí? Dos maestras que dijeron, me pasó esto, de pronto pensaron esto. Pero hay una más, y me gustaría que la compartamos. Bien. ¿Alguno de los participantes en esta sala se identifica con alguna de estas tres frases? Habilita el micrófono. Ahí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo con la última, de que tal vez en la cotidianidad del aula, en la rutina de todos los días, se pierden un montón de cosas que, como esto, ¿no? De mirarse, del abrazo, el recreo, el compartir, otras formas de ver al otro, ¿no? Con esa me identifico mucho. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere ofrecer su opinión? Gracias, Agus. A mí me pasó un poco la primera y la última. Empecé con la primera, profe de arte, ¿cómo voy a hacer? Bueno, esto del formato en el que trabajábamos, los materiales con los que trabajábamos cambiaron, ¿no? Empezar a utilizar las TICs, me sentía iluminada y después decía, bueno, no tengo más ideas, ¿qué hago? Y después ya hasta extrañar esto del abrazo, ¿no? Te das cuenta de hola, seño, ay, seño, y hoy me olvidé las cosas, seño, hoy. La verdad que un poco de las dos. Bien, bien, gracias, Luz. Bien, ¿alguien más? Sí, por ejemplo, a mí en mi caso, en la última de esta parte, como que te sentí identificado en el sentido de no solo organizar los grupos, pedir silencio, sino que bueno, desde mi rol, el poder acompañar a los docentes diariamente, el poder transitar con ellos a las aulas, el darles sugerencias, el de decir, dale, no bajes los brazos que vos podés. Este año fue totalmente distinto, fue alentarlos desde la virtualidad y darles una expectativa de que ellos podían y que la virtualidad no les podía ganar, sino que ellos podían acomodarse a la virtualidad, ya que si nos ponemos a pensar, los alumnos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes de la tecnología. Muy claro, muy claro. Sí, sin lugar a dudas, una de las cosas de las cosas que a todas nos han ocurrido han sido un poco estas. Yo elegí estas frases, hay muchísimas, las experiencias que relatan las colegas son maravillosas, se los recomiendo si pueden en algún momento leer, la experiencia completa es increíble. Sí, Alex. No, yo estaba sorprendido de las experiencias que tuvieron los compañeros ahí, porque bueno, en nuestro caso, en nuestra zona fue totalmente diferente. Ajá. Virtualidad, digamos, con los chicos no accedimos, es una zona muy difícil. Las escuelas rurales acá no tienen, las familias no tienen teléfonos, digamos, no llega señal de teléfono, no tienen luz eléctrica, entonces no tuvimos virtualidad. No pudimos ni siquiera, en el caso de los docentes, este año no pudieron ver a sus estudiantes directamente. No los vieron, ni siquiera ni los escucharon por teléfono, ni los vieron por videollamada, de ninguna manera. El único que pudo ver a los estudiantes quizás un poco fui yo cuando solía ir a repartir alimentos a los estudiantes.
todos los cuadernillos también, que es otro tema muy distinto, que también fue muy difícil para ellos hacer esas actividades sin la compañía del docente, sin la guía del docente. Entonces en nuestra zona la virtualidad no nos sirvió, pero porque no hay red o no hay forma de que los chicos puedan acceder. Por eso me sorprendía me gustaba escuchar las experiencias de los demás, de lo que fue, por lo menos imaginar y sentir que podían hacer algo desde lo virtual. Nosotros no, desde el momento que nos dijeron que podía llegar a ser virtual, fue como, listo, no, virtual no podemos hacer nada porque los chicos no tienen internet, no tienen luz, no tienen gas, no tienen ningún servicio. Entonces fue muy deprimente saber que íbamos a tener que trabajar de esa forma, porque no íbamos a poder trabajar directamente. Está clarísimo, y por eso es importante poder reeducar los sentidos, porque en realidad uno piensa que la virtualidad resuelve todo, y no. Y también piensa mucha gente que a través de la virtualidad se va a poder reemplazar buena parte del trabajo que hacemos en las escuelas, y no lo es, no es así, es una falacia, es irreal. Pero bueno, la idea un poco es ofrecer otras herramientas en este espacio también como para que puedas compartirla luego con tus docentes y ver que la conectividad o internet no es la única manera de pensar la educación. Sí, tiene que haber algún intercambio, sin lugar a dudas, pero podemos mediar ese intercambio con algún otro recurso. En la ciudad también ocurre esto, también pasa que hay familias que no tienen internet, que no tienen computadora, que cuentan capaz con un celular por familia, y ese celular el papá se lo llevaba a trabajar porque el papá siguió trabajando, sobre todo porque hay sectores económicos que han seguido trabajando, aunque hayan tenido que transgredir alguna norma en cuanto a las salidas o en cuanto a los permisos, porque un trabajador independiente, si no trabaja, no puede sostenerse ni darle sustento a su familia. Y ese trabajador se llevaba el único celular que había, y los nenes de la casa podían llegar a acceder a algo que le mandara la maestra cuando el papá regresaba por la tarde al hogar. Esto pasó a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y no podemos dejar de saber qué ocurre. Fíjense que estos relatos fueron escritos en soledad. Cada maestra lo escribió en su lugar, en su casa, en el lugar donde trabaja. Fue una gran sorpresa para todas ver que lo que le pasaba a una también le pasaba a otra. Pero claro, el aislamiento nos hizo pensar que lo que nos ocurría solamente a nosotros. De pronto, eso que nos ocurría a nosotros era compartido con montones de personas que estaban transitando el mismo problema. Y sin embargo, creíamos que era solo a nosotros. Al compartir estos relatos, al compartir las experiencias, no solo se compartió lo que uno está viviendo, sino también la creatividad en la resolución de estos problemas. Es muy interesante ver cómo cada comunidad, cada persona, cada escuela fue buscando alternativas. La idea entonces de este espacio es de alguna manera sintetizar estas ideas, sintetizar los recursos que fueron como más eficientes en este proceso y poderlos ofrecer para que ustedes y quienes ustedes elijan también para replicar esta experiencia lo puedan utilizar. Así que bueno, en buena hora y muy valioso tu aporte, porque es una experiencia que de otro modo no habría llegado a esta conversación, a esta charla. Bien, ¿continuamos? Sí, por ejemplo, a mí yo coincido con Alex. No, A mí yo coincido con Alex porque a mí me pasó lo mismo. Esto de no tener un celular, o sea, o que de una familia tienen que trabajar 5. Nosotros, por ejemplo, no pudimos activar las aulas de clave este año porque la conectividad es nula. Solamente hay conectividad en un solo lugar y los chicos iban, descargaban las actividades que le mandaban los docentes.
las llevaban a su casa, las hacían, volvían a ese lugar, y así fue este sentido de modalidad. No pudimos hacer tampoco una videollamada, o sea, a mí me pasó lo mismo que a Alex, el poder saber cómo estaban los alumnos, el ir y llevar los cuadernillos, preguntarle a la familia que cómo estaban, cómo la llevaban, alentarle a la familia a que no baje los brazos, a decir sí, ustedes pueden acompañar, son fáciles las actividades, no bajemos los brazos, en algún momento volveremos, pero bueno, ese algún momento se nos hizo eterno. Sí, gracias, Héctor. Y hemos estado como en esa montaña rusa, no solo por sentirnos iluminados un día y otro día el último de la fila, sino también por pensar que esto tenía un fin y de pronto ese fin estaba corrido más tiempo hacia adelante. Y así llegamos a cerrar el ciclo 2020 prácticamente. Bien, el trabajo remoto, para usar una terminología un poco más, perdón, un poco más completa, hace mucho que no hablo tanto. El trabajo remoto, les decía, tiene algunas ventajas. La ventaja fundamental es la administración del tiempo, que al principio también fue un problema, porque en realidad al principio no había horarios. Al principio todos pensábamos que bueno, que como esto era transitorio, había que destinarle sábados, domingos, feriados, no importa en la hora de cenar, pero tengo que terminar este trabajo para poderlo enviar, para que mis estudiantes lo vean. Hasta que nos dimos cuenta que ningún transitorio, que esto había venido para quedarse un tiempo largo, entonces hubo que reeducar nuestro pensamiento, nuestro cuerpo a una rutina dentro del hogar. Y entonces empezó a aparecer esta administración del tiempo, que también llevó su tiempo, llevó sus pruebas, sus errores, sus aciertos y desaciertos, cosas que funcionaron y cosas que no. Pero las desventajas fundamentales que tuvimos que atravesar hasta acá han sido fundamentalmente la falta de conocimiento. Esto nos ha llevado al conjunto de educadores, no solo del país, sino del mundo, a comprar todo lo que había, ¿sí? Empezaron a aparecer videos de cómo difundir, de cómo videollamadas, entonces empezamos a hacer, muchas personas empezamos a hacer todo lo que había, a ver de dónde sacábamos alguna idea para poder avanzar. También nos llevó a cometer errores como el fundamental y el que todavía persiste, que consiste en trasladar la lógica presencial a la virtualidad. La lógica presencial es para la presencialidad, no para la virtualidad. El pizarrón proviene de la investigación y de la aplicación de recursos del pensamiento tecnológico aplicado a la educación, aplicado al aula. Fue la solución que se encontró en su momento cuando la distribución damero-española se instaló en el aula. Esa distribución antiquísima, ¿no? De los inicios del sistema educativo, cuando había que economizar y que con una sola persona se podía enseñar a varias personas, a varios estudiantes al mismo tiempo, entonces se alternaban el alumno tutor con el alumno a quien tenía que ser de guía, un solo maestro que no se movía de su atril. Y para poder llegar a toda esa distribución dentro del damero, se crea el pizarrón. Ahora díganme si el pizarrón es útil en una videollamada. Sin embargo, cuando esto comenzó, muchas maestras buscaron usar el pizarrón, porque era su apego inmediato, era su recurso inmediato. ¿Cómo me despego de algo que utilice siempre? Al principio, antes de que la educación fuera de masas, cuando era la educación individual, no se usaban pizarras, ¿sí? La institutriz o el
docente que tenía a su discípulo no usaba una pizarra, usaba otros recursos. La pizarra, el pizarrón, aparece como una innovación tecnológica para resolver un problema concreto de comunicar algo a un conjunto de personas que estaban en un espacio. Ese recurso tecnológico con un fin, con una función determinada, no tiene aplicación en una videollamada y no tiene aplicación en una clase virtual. Sin embargo, cometimos ese error, involuntario, absolutamente involuntario, hasta que nos dimos cuenta de la escritura en espejo y nos dimos cuenta que la imagen se perdía, que los estudiantes no veían igual lo que estaba en la pizarra que yo pretendía utilizar a cómo se ve en el aula. Entonces, no se puede trasladar la lógica de la presencialidad a la virtualidad. Esto también ocurre en el tiempo. Muchas escuelas en el país y en el mundo optaron por videollamadas, ¿sí? Y horarios similares a los horarios de clase. De 8 a 12, los chicos conectados. De 8 a 12, los chicos en la escuela tienen muchísimos momentos de recreo mental, de recreo cerebral, de intercambio con otros, de distracción, sana distracción. En una videollamada eso no puede ocurrir. La pantalla, no solo por la cuestión de la luz y de la imagen que le produce a nuestro cerebro una fatiga mucho más pronta que lo que ocurre cuando estamos con personas en un ambiente amplio, preparado. No hay una correspondencia término a término. Por eso es importante que sepamos esto. No se puede trasladar la lógica de la presencialidad a la virtualidad. La virtualidad tiene su propia metodología porque tiene su propia lógica. Y por supuesto esto que hablábamos de los recursos, no hay conectividad en todos lados, entonces no puede ser solo internet o solo una plataforma o solo la videollamada el recurso para llegar a nuestros estudiantes. ¿Continuamos? La idea es que la bimodalidad se basa fundamentalmente en dos conceptos que son una combinación de espacios y de metodologías. No necesariamente utiliza Internet todas las veces. Si está, en buena hora. Si no está, se puede reemplazar por dos metodologías distintas que puedan combinarse para llevar adelante el proceso de trabajo. Por eso se va a hablar, y ahora lo vamos a ver en la presentación, se va a ver de una bimodalidad sincrónica y de una bimodalidad asincrónica. A ver, pero antes de seguir, los voy a invitar a que tomen sus celulares e ingresen a www.menti.com
Y cuando ingresen en ese sitio, por favor, ingresen el código 2020-781. Yo estoy desde el celular conectado, así que No hay me es problema, imposible. no te preocupes, Ah, bueno. ningún problema. Ahora les voy a mostrar lo que están haciendo. Bien. Código 2020-781. 3 palabras vinculadas a clase virtual. Bien. ¿Hay más? Igual no los voy a condicionar, la idea es que cada uno escriba lo que considera que se vincula a una clase virtual. Voy a esperar un cachito porque todavía no sabemos que... Bien. Hay un par de personas que no van a poder ingresar. Bien. Una de las maravillas que tiene la tecnología es que, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de encuestas, podemos hacer una lectura absolutamente rápida del pensamiento de las personas que participan de ella. En este caso, nosotros. Los colores significan similitudes, ¿sí? Similitudes. Fíjense, bueno, nuevo aprendizaje, vínculo, están casi en el mismo celeste. También la palabra, plataforma. Los colores nos indican algún tipo de similitud. Y el tamaño nos indica la cantidad de personas que pensaron lo mismo. En este caso, cada uno de ustedes pensó bien diferentes cosas, o sea, bien diferentes. Pensó palabras diferentes, con algún tipo de vínculo, según esta aplicación, pero casi todas están del mismo tamaño, no hay una más grande. Hace un ratito aparecía como, me parece que conocimiento, comunicación, alguna de ellas un poco más grande. Deténganse en las palabras que ustedes seleccionaron. Quiere decir que clase virtual está relacionada con Classroom, que es una de las aplicaciones que más se ha utilizado de Google para llegar a los estudiantes de manera directa y masiva, pero también es un desafío porque tiene que ver con nuestra falta de conocimiento y por la falta de recursos, muchas veces en el caso de los estudiantes o de sus familias. Bien, aquí cambia comunicación como más grande, celular y conexión también. Fíjense cuántas coincidencias hay en relación con, las clases virtuales relacionadas a las comunicaciones, fundamentalmente a Internet. También hay palabras que son impactantes en este contexto, desde mi punto de vista. Por ejemplo, la palabra desigualdad, ¿sí? Claramente este contexto profundizó las desigualdades, porque se planteó desde un comienzo a través de un recurso que se descontaba, que estaba al alcance y al acceso de la totalidad de la población escolar del país.
Y claramente, y nosotros lo sabemos, no es así. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo en relación con esta nube? Bueno, entonces dejo de compartir para continuar con la presentación porque ya nos vamos metiendo en los temas propios del espacio. Bueno, ¿qué tenemos que manejar o qué información tenemos que manejar nosotros? Primero, programar la enseñanza. Tenemos que saber cómo programar la enseñanza utilizando lo que tenemos, ¿sí? Primero hay que hacer un buen análisis de los recursos que tenemos y no anclar en aquello que nos falta. Con lo que tenemos podemos programar la enseñanza. Obviamente no podemos hacer magia, es así. Pero se pueden hacer muchas cosas a pesar, perdón, de la falta de conectividad. Si tenemos acceso a las redes, tenemos que, por supuesto, conocer las características de cómo funcionan. Y tenemos que también manejarlas en un determinado nivel de apropiación bastante interesante. Sin lugar a dudas, los recursos multimedia nos facilitan muchísimo la tarea. Y no estoy hablando de presentaciones solamente. También estoy hablando, por ejemplo, de presentaciones animadas, no estáticas. Presentaciones animadas que puedan ser difundidas a través de WhatsApp, por ejemplo, o de recursos de audio difundidos a través de radio. ¿Sí? Hay zonas o hay sectores de nuestro país donde lo único que funciona es la radio. Bueno, la radio entonces es nuestro recurso. Tenemos que manejar también el concepto de sincronía y de asincronía, porque cuando sabemos con qué contamos y cómo son las modalidades, podemos definir un trabajo en cualquiera de estos dos escenarios. Y también tenemos que tener absolutamente claro cómo funciona la evaluación. No es lo mismo evaluar en la presencialidad que en la virtualidad. Esto lo sabemos, no es lo mismo enseñar en uno o en otro escenario. De manera que estos son como los tópicos más importantes que este espacio va a desarrollar a partir de febrero. ¿Continuamos, Nico? Hoy les decía entonces que la bimodalidad, gracias, tengo asistente por acá. Hoy les decía que la bimodalidad es una combinación de entornos o metodologías. Entornos, presencial y virtual, o metodologías. Metodologías para poder trabajar en un momento la presentación temática y en otro momento la sistematización de la enseñanza. Por eso podemos hablar de bimodalidad sincrónica, que es la que se da en tiempo real, y la asincrónica, que es la que se da en momentos diferentes. Pero que en esos momentos diferentes puede estar o no implicada la tecnología de las comunicaciones. ¿Avanzamos una más? Bien. Sí, claramente tenemos una carrera contra el tiempo que iniciamos en marzo de este año. En este espacio queremos abordar en cuanto a metodologías, la primera que es aula invertida, ¿sí? Que es una metodología que se diseñó básicamente para trabajar con estudiantes que tengo visitas también de vez en cuando.
fue desarrollada para trabajar con estudiantes que se ausentaban por largos periodos de tiempo, ¿sí? Fue desarrollado por un grupo de profesores universitarios, funcionó muy bien para nivel terciario y universitario, sobre todo, bueno, donde es originaria en Estados Unidos, y se basaba en el desarrollo de contenidos multimedia que eran enviados a los estudiantes en forma previa al trabajo en clase. Entonces, combinaban la presentación temática, ¿sí?, que daba por parte del estudiante a través de un contenido desarrollado, pensado por el docente, y luego el docente, que habitualmente es el que presenta, ¿no?, los temas. Hoy vamos a aprender el ciclo del agua. Bien, hoy vamos a aprender el ciclo del agua estaba reemplazado por un contenido multimedia, que podía ser una película, un video, podía ser algún tipo de presentación estática o animada, y luego, cuando finalmente los docentes se encontraban con ese estudiante, había un trabajo de consolidación del aprendizaje. En el medio había tiempo y intercambios para evacuar dudas, para saber, bueno, de qué se trataba, qué necesidades tenían los estudiantes. El concepto, básicamente, de aula invertida es la anticipación. Uno anticipa los temas. La anticipación temática es lo que me va a facilitar el desarrollo del trabajo posterior. Les comento, voy a aprovechar que está Agus Pérez, que es docente de educación especial, para que me diga si la anticipación temática en educación especial funciona. A ver ahí si se escucha. ¿La qué? Perdón, Patrick. No. Ahí está. La anticipación. La anticipación con los chicos. A nosotras les cuento la experiencia un poco en la escuela donde yo trabajo. Se hizo bastante difícil en una escuela especial donde yo trabajo, y la virtualidad se complicada. Esto que vos decías que es la carrera contra el tiempo. El tiempo era fundamental. Tratar de sentarlos, tratar de buscar la conexión con ellos, se nos hizo bastante difícil. Así que estamos ahí todavía analizando a ver qué nos funciona y qué no. Lamentablemente estamos ahí titubeando en eso. Está claro. En general, en educación especial, la anticipación ha sido una de las herramientas más utilizadas, pero no solo es aplicable a la educación especial, donde en forma previa a determinado trabajo se le hace llegar al estudiante un video, una presentación, un texto, un mensaje acerca de lo que van a ver. En todos los casos funciona. Y en el caso de las universidades estadounidenses, estos dos profesores entendieron que esta anticipación verificaba para ganar ese tiempo que luego no se recuperaba en el caso de estudiantes que tenían que ausentarse por un periodo muy largo. Esa es una de las metodologías, es una metodología que ustedes ya seguramente han escuchado, que está como dando vuelta y hay mucha gente diciendo en qué consiste. Lo ideal es pensar que el aula invertida no solo aplica con tecnología, también se pueden desarrollar buenos materiales escritos, si nuestros estudiantes tienen acceso a un centro de fotocopiadora, si nuestros estudiantes tienen acceso a un teléfono, si nuestros estudiantes tienen acceso a la radio. Bueno, preparar estos recursos para anticipar determinada actividad, que en el medio implique, por supuesto, un trabajo del estudiante guiado por el docente, pero guiado en forma asincrónica, para que en el momento en el que el estudiante se ponga a trabajar, el docente, estando presente a través de una videollamada o no, por eso hablamos de bimodalidad asincrónica, en el momento en el que el estudiante se ponga a trabajar, tenga herramientas para realizar aquello que el docente preparó para que él trabaje o ella trabaje. Otra metodología que vamos a trabajar en el proyecto de formación bimodal es la estructura conceptual y metodológica. Es otra manera de planificar el trabajo. Nosotros estamos habituados, de hecho ya desde la Ley Federal de Educación
cuando se hablaba de contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, allá lejos en el tiempo. Bueno, ya ahí había planes anuales que se completaban con redes o con mapas conceptuales. Bueno, estas estructuras lo que hacen es, utilizando la red, desarrollan primero una red de conceptos. Y una vez que están definidas la red de conceptos, se define para esos conceptos una red idéntica, pero de metodología. Entonces, de metodología y de entorno. Entonces, al momento de superponerlas, sabemos perfectamente qué concepto vamos a trabajar a través de qué entorno y de qué metodología. La programación de la enseñanza virtual no tiene la misma lógica, decía hoy, fui muy enfática con eso, que la planificación o que la enseñanza presencial. Por eso hay que pensarla en términos de el tiempo, en términos de la cantidad de conceptos que voy a desarrollar, si son conceptos nuevos para los estudiantes o no, si voy a tener posibilidades de hacer asesoramiento o no, qué actividades y qué caudal de actividades le voy a pedir a ese estudiante que haga, cuál es su sentido pedagógico, porque también nos ha pasado que con el afán de darles actividades a nuestros estudiantes y que ocupen el tiempo, muchos docentes hemos enviado actividades imposibles de desarrollar o que han llevado tanto tiempo que termina el estudiante agotado, cansado, sin posibilidad de que en casa alguien le pueda responder una pregunta y abandonando la tarea. También vamos a trabajar la producción de recursos multimedia. En esta presentación utilicé Genially para la presentación animada, estática, pero con la nena que va corriendo hace rato y debe estar cansada. Utilicé Mentimeter para hacer una encuesta rápida que ustedes completaron. Utilicé Render Forest, que es una aplicación para hacer videos muy fáciles de cargar en un WhatsApp para enviar, videos que también he podido utilizar con estudiantes y han sido para mí muy satisfactorio, porque entonces los he podido personalizar y al mismo tiempo utilizar la plataforma que hemos utilizado como espacio de encuentro Meet. El aprovechamiento de los medios de comunicación, y esto es para recordar y volver sobre esta idea de que comunicación es a través de muchos medios, desde la radio hasta la computadora, pasando por el celular, pasando por el tele, pasando por todo lo que tenemos a nuestro alcance. La comunicación puede entenderse, en este caso, como el canal o el medio a través del cual vamos a llevar adelante la tarea que tenemos que llevar adelante. Y la evaluación, que es otro aspecto que queremos abordar, porque la evaluación de cualquier trabajo que hagan nuestros estudiantes tiene que tener una mirada distinta. Nuestros estudiantes van a hacer algo que nosotros les pedimos que hagan, siempre de manera, digo yo, mediada. Y ahí Lucía dice otra vez, Patricia diciendo lo mismo. Nuestros estudiantes acceden a través de alguna mediación. O fue la mamá, o fue el papá, o fue alguien de algún hermano mayor, o fue Google, o fue un compañero con el que se conectó a hacer la tarea. Alguien medió. Nosotros en el aula vemos rápidamente cuando un estudiante entiende, no entiende, lo miramos y nos damos cuenta. Entonces, la evaluación que hacemos permanente del desarrollo de nuestros estudiantes es bien diferente a la que podemos llegar a hacer a través de estos recursos. ¿No nos alcanza la videollamada? No alcanza la videollamada. La videollamada también ha sido utilizada como el equivalente a una clase y no lo es. La clase virtual tranquilamente puede ser un texto que envíe a través de un WhatsApp a mi estudiante. ¿Por qué? Porque esa clase estuvo pensada con una determinada lógica, con una determinada intención y con determinados objetivos. La videollamada es un recurso más, que no es muy útil y que se parece mucho a una clase real, pero no lo es. Entonces, al momento de evaluar a nuestros estudiantes, aparecen otras cuestiones acá que tenemos que tener presente y que esperamos poder abordar en este espacio.
Por ejemplo, la básica y grandiosa evaluación formativa. Bien, la dejamos descansar a esta chica que está corriendo para pasar a la siguiente. En este escenario, el rol docente cambió, ya cambió, y para adelante va a seguir cambiando. Desde tener el monopolio de la información a ser mediadores de la información. La información igualmente, nosotros accedemos a un currículum que tenemos que transmitir, trasladar, enseñar, pero en realidad esos conceptos provienen de las ciencias, atravesaron una transformación para ser posibles de ser enseñados. Bien, esos conceptos hoy son cercanos a la gran mayoría de nuestros estudiantes, excepto, podría decirles, la alfabetización inicial, que es la que más complicaciones trae, porque le puedo pedir a un estudiante que investigue el proceso de independencia de nuestro país. Y si no le alcanza lo que yo le digo, lo googlea y la guía la va a hacer igual. Pero enseñarle a leer y escribir a un nene a través de una pantalla es un poco más difícil, coincidirán conmigo en esto. Bien, por eso también hay que tener conciencia de que el rol docente ha cambiado y que de tener la autoría completa del aula o la potestad de todo lo que ocurre en el aula, vamos a pasar a ser mediadores de la información. ¿Pasamos? Digo, más que una videollamada porque me interesa muchísimo que quede esto en claro, de todo lo que he podido investigar a lo largo de este año y de todo lo que he podido implementar. Tengo un laboratorio impresionante de trabajo, que es la escuela, donde hemos tenido la suerte de probar todo lo que se nos ocurrió, o casi todo, más que una videollamada. La videollamada nunca va a reemplazar el trabajo docente del aula. Eso es muy importante. Entonces, más que una videollamada, nosotros tenemos que poder llegar a nuestros estudiantes con los recursos que haya, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo porque a lo largo del proceso de trabajo que comienza en febrero, lo que vamos a ir haciendo es diseñar experiencias que sean posibles de ser trasladadas a nuestra realidad. Y el trabajo de acreditación del trayecto de bimodalidad va a ser ese. Y si mi realidad no cuenta con internet, la propuesta que desarrolle tiene que estar pensada para esa realidad, ¿sí? Que es posible, ya les digo, habrá una bimodalidad asincrónica, pero la habrá, y tengamos presente que es muy posible que andando los primeros meses del ciclo 2021 comience a instalarse la presencialidad y alternar, ¿no? Tiempos de presencialidad con tiempos de no presencialidad. En el caso de la ruralidad, por ejemplo, alternancia de días o en horarios diferentes. Bueno, ¿qué va a hacer mi estudiante cuando esté conmigo y qué va a hacer mi estudiante cuando no esté conmigo? ¿Se entiende? Y ahí aplica una bimodalidad, porque hay un trabajo remoto, aunque no haya una computadora, de mi estudiante cuando no está conmigo, porque si el lunes le toca venir a la escuela, trabajamos. Pero si no viene hasta el miércoles, que el martes no va a hacer nada, yo puedo aprovechar ese lunes para trabajar con él, hacer un enganche de trabajo que le permita al martes hacer algo que el miércoles retomemos. ¿Me explico? Me detienen si no se entiende lo que estoy diciendo. Bien, continúo entonces. Los entornos. Pensar diferentes entornos. El entorno del hogar, el entorno del aula, en el caso de que se regrese a una presencialidad progresiva, el entorno virtual y el entorno presencial, el sincrónico y el asincrónico. Pensar la enseñanza en las alternativas que tengo. Y diseñar nosotros los recursos. Tenemos que tener la capacidad de diseñar nuestros recursos. Así como
Mientras estudiábamos, nosotras mismas hacíamos nuestras láminas para enseñar las partes de la planta o la fotosíntesis. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir acá. Tengo que enseñar este concepto, tengo que alfabetizar a mis estudiantes y tengo que poder presentarles el abecedario y ellos poder hacer esa primera aproximación con el sonido de las letras, hacer esa primera correspondencia, grafema, fonema, empezar a trabajar con sílabas. Bueno, yo tengo que producir mis propios recursos. Recursos multimedia, recursos escritos, esos recursos los tengo que poder producir porque van a estar pensados dentro de la lógica de mi programación. Obviamente, y en esto Internet es genial, hay ideas para todo, ¿sí? Todos podemos obtener muchísimas ideas de Internet y es absolutamente válido. Pero no todos los productos que hay en Internet, por más de que lo haya construido una persona que yo admiro mucho, no necesariamente aplican en la realidad en la que yo estoy interviniendo. Trabajar la anticipación, fundamental. No vamos a tener a los chicos todas las horas que los teníamos antes de. Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo ganamos? Anticipando el trabajo que vamos a hacer, anticipándoles. Chicos, vamos a empezar a ver tal tema. Les pido por favor que vayan pensando una respuesta para esta pregunta. Y no hice ningún video, no hice ninguna presentación. Lo que hice fue trabajar la hipótesis. Les pedí a ellos un pensamiento previo a un trabajo intelectual, un trabajo conceptual, previo a algo que me va a permitir después trabajar en el aula o en la videollamada o en la actividad que les envío. De pronto es, chicos, les pido que vean esta peli o que miren esta publicidad. ¿Por qué? Porque ese elemento nos va a permitir abordar determinado conocimiento, determinado saber, luego en estos encuentros sincrónicos o asincrónicos. Mi trabajo como docente va a ser siempre la consolidación del aprendizaje apoyado en una buena planificación, una buena programación. Y esto promueve la autonomía. Si bien vamos a tener un montón de consecuencias negativas del aislamiento y de la falta de escuela, lo escolar igual estuvo en alguna medida presente. Si bien todo esto va a generar un impacto en nuestra población escolar que tal vez no dimensionemos en lo inmediato, también va a producir en muchos aspectos, y ya lo ha hecho, un aumento en la autonomía de los niños, en esta capacidad de poder resolver por sí mismos. Algo que en el aula muchas veces no puedo sacar punta y íbamos nosotros y sacábamos punta. No entiendo, antes de pensar, no entiendo, antes de saber qué era lo que había que hacer. Bueno, esa falta de espacios para manifestar estas necesidades ha hecho que muchos estudiantes terminan resolviendo estas cuestiones por sí mismos. Esta va a ser una, si se quiere, de las pocas, creo yo, porque la virtualidad, a pesar de que me metí de cabeza en la virtualidad, no es algo que a mí en lo personal me deje satisfecha en el trabajo general con los estudiantes, pero si hay algún beneficio va a ser esto. También, cuando pensemos o cuando trabajemos la evaluación, lo que vamos a enfatizar van a ser las devoluciones. No se trata solo de medir cuánto hizo, cuántas actividades presentó. No se trata de medir o de intuir si lo hizo solo, si lo hizo con ayuda, ¿sí? Sabemos que siempre hay una mediación. O le ayudó a alguien en la casa, o lo buscó en internet, o. Entonces, no se trata de medir en términos de cuánto. Se trata de invitar a seguir profundizando, de invitar a mirar los comentarios de la docente, de invitar a rever esto que se acaba de hacer o esto que se hizo, para descubrir juntos cuál es la mejora posible.
Y tener muy en cuenta para cuando utilicemos estos espacios, y yo lo estoy teniendo en cuenta ahora, la fatiga que producen las pantallas. A esta altura, los chicos que han estado trabajando a través de internet a lo largo de todos estos meses están absolutamente agotados. Y los docentes que lo hemos hecho también. Ya nos dicen videollamada y decimos, por eso valoro profundamente las personas que se han sumado en este espacio. ¿Por qué digo videollamada y yo no quiero? A todos nos ha ocurrido en algún punto. Entonces es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Antes de pasar a la siguiente, ya creo que nos quedan nada. O pasemos, a ver, Nico, pasemos a la siguiente. Bien. La educación virtual en nuestro país tiene más de 25 años de historia. 25 años de historia de universidades y de conjuntos de universidades que han formado profesionales, ¿sí? Desde licenciados en hasta contadores, abogados. Quiero decirles algo, ninguna de las grandes universidades basó su experiencia virtual de formación en videollamadas, ninguna. Todas utilizaron plataformas con muy buena formación, es decir, las primeras instancias de trabajo no eran sobre el tema que uno quería estudiar, sino sobre cómo utilizar la plataforma, cómo comunicarse, cómo escribir un mail, cómo escribir un mensaje, cómo participar en un foro. Y ninguna utilizó la videollamada como recurso. Casi todas tenían una instancia presencial en la que había una defensa de tesis, un coloquio, o el examen final, escrito, pero presencial. Esta experiencia ha dado como resultado excelentes profesionales en todo el país. Una es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, otra es la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene su réplica virtual, Universidad Virtual de Quilmes. Otra es internacional, es FUNIVER, que ofrece maestrías, y la verdad es que estas facultades y estas universidades no han hecho uso, salvo FUNIVER en el último tiempo, de las videollamadas como recurso, ¿sí? Sin embargo, han desarrollado procesos de trabajo de carreras de posgrado de 3 años, de 4 años, de 2 años, absolutamente virtuales, para adultos. Quiero decirles esto como dato también para desmistificar un poco, para sacar un poco de crédito a esto, ¿no? De la exposición mediática a través de las videos. Bien, para cerrar, no se trata de competir con la computadora, tampoco de ser algo que no somos. Tampoco se trata de generar algo que, o sea, de inventar la rueda, porque en realidad la rueda está absolutamente inventada. Sí, se trata de volver a de reeducar nuestros sentidos, de volver a profesionalizarnos en el sentido de decir, yo sé enseñar, bien, cambié el escenario ahora con lo que yo sé y con lo que estoy aprendiendo, ¿cómo intervengo en ese escenario nuevo? ¿Bien? Y por eso la formación. A mí me gusta, por ejemplo, hablar de formación en desarrollo profesional, porque las capacidades están en todos nosotros. Entonces, nadie puede venir a darme una capacidad que ya tengo. Por eso a mí no me gusta hablar de capacitaciones. Me gusta hablar de trayectos de desarrollo profesional. En este trayecto, cada profesional despliega lo que tiene, lo que sabe, enriqueciéndolo con lo que recibe. Y un poco esa es la síntesis de la propuesta. Bien, finalizamos la presentación. Bueno,
Colegas, les cuento, la capacitación va a comenzar el 20 de febrero. Va a ser a través de la plataforma del Info. Si tenemos oportunidad, o sea, está pensada para hacerla virtual. Como todo lo que yo aplique en esa capacitación va a ser, en ese espacio de formación profesional, de desarrollo profesional, va a ser lo mismo que voy a estar ofreciéndoles para que ustedes después lo apliquen, ¿sí? Entonces, va a estar pensada en módulos, cada eje es un módulo y cada módulo va a estar con todos sus materiales digitalizados en la plataforma. De tal manera que todos ustedes, en el lapso de una semana, con videos los sábados probablemente, no más de 2 horas, porque ya 2 horas es un montón de tiempo, en la semana tengan tiempo de acceder a los materiales, de hacer consultas, porque la plataforma del Info permite este intercambio. Vamos a utilizar la plataforma con todos los recursos que tiene. Los intercambios informales en el foro, los intercambios formales a través del correo de la misma plataforma, las clases subidas como clases, o cada encuentro subido como clase, y las actividades para la acreditación de todo el trayecto también como actividades con fecha de entrega y evaluación para que quede un absoluto registro del trabajo que hicieron. La plataforma no tiene módulo de videollamada, por eso seguramente en las noticias les voy a estar publicando, le vamos a estar publicando con Nico, cuál es el link para la videollamada que hagamos los sábados a partir del 20 de febrero. Y la idea entonces es que ustedes construyan una propuesta, y esto también lo vamos a guiar a través de la plataforma del Info, construyan una propuesta de trabajo que sea posible de ser aplicada después en la realidad que cada uno tiene, ni más ni menos. En esto van a ir surgiendo dudas. Yo lo que voy a hacer es ofrecerles alternativas, ¿sí? Como un abanico. Bien, ¿qué es lo que mejor me puede venir para esta realidad donde tengo esto y no tengo aquello? Donde tengo un estudiante, capaz que tengo un estudiante con recursos tecnológicos, pero no está alfabetizado, ¿sí? O tiene algún problema motor, o tengo un estudiante que no tiene dificultades de aprendizaje, no tiene dificultades motrices, pero no tiene internet. Bien, las realidades son distintas. Entonces, esa construcción tiene que ir siendo personal y progresiva a lo largo de estas 28 horas, pero apoyada en estos recursos que les enuncié en la presentación, que básicamente tienen que ver con el aula invertida, las metodologías, estructuras de conceptos y estructuras metodológicas, la anticipación temática y la estructura de la clase virtual y de su programación. Más la producción de contenidos multimedia, que también le vamos a destinar un tiempo, porque me interesa que puedan ustedes manejar como de base estos recursos u otros, y seguramente hay muchos otros que ustedes ya utilizan, ¿no? Porque esto nos ha llevado a explorar de todo. Bien, no sé, Nico, ¿querés tomar la palabra para ver si me falta algo? Nicolás. Por ahí quería agregar que, bueno, dado que conocemos cómo funcionan las conexiones en Chubut, las videoconferencias los días sábados van a estar grabadas y las vamos a compartir entre los participantes de la capacitación, del trayecto, mejor dicho. Las vamos a compartir, las vamos a subir a YouTube editadas para que todas las puedan ver o volver a ver cuando lo deseen. Hablando de conexiones, hoy en Puerto Madryn, mi proveedor de internet lamentablemente no me está dando una buena señal, por eso tenemos un invitado medio colado que es Nazareno Rodríguez, que es estudiante de un profesorado de informática aquí en Buenos Aires, quien nos está grabando esta videoconferencia. Así que, bueno, también la vamos a estar subiendo y compartiendo en la página de la asociación.
¿Qué más? No, nada más. Lo único, recordarles que cuenta, como dijo Patri al comienzo, con auspicio del Ministerio de Educación. El número de expedientes ya lo tenemos, es 1443/20, es lo que nos va a dar el puntaje cuando finalicemos el trayecto. Me encantó lo que dijiste del campus. La verdad que la plataforma que nos brinda el Info es muy compleja, muy completa, no se utiliza, tiene miles de herramientas, que las nombró todas Patri. Me parece que podría agregar las wikis, Las wikis te iba a decir, sí. claro, colaborativo, entre todos podemos armar textos, portafolio, también, entre todos podemos ir compartiendo a través de allí nuestras producciones. Hay un par de chicas que se están riendo, me parece, porque ya están compartiendo cosas en el portafolio seguramente. Pero bueno, debería ser un uso integral de esta plataforma que nos brinda el Info, que tan completa es. Bueno, eso nomás. Excelente. Sí, buenísimo. Es muy importante esto porque tiene que ver, perdón, tiene que ver con algo que yo les decía. No necesitamos todas las veces estar todos conectados a una videollamada para desarrollar un trabajo. Y esto mismo que los invito a pensar es algo que deseamos implementar en esta experiencia de trabajo, ¿bien? Por eso no va a ser una condición para acreditar el trabajo, la participación en las videollamadas que hagamos a lo largo del trayecto. El trabajo de acreditación va a ser concreto, puntual, va a estar con su consigna, con sus materiales, todos los archivos, los autores y la bibliografía que vamos a utilizar, digitalizada. Ustedes ingresan en el momento que quieren. E incluso si hay algún inconveniente, si a lo largo de todas las semanas no pudieran tener internet, buscaremos la alternativa de hacerles llegar los materiales para que puedan completar el trayecto de todas maneras. Es muy importante tener esto presente porque entonces lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a desarrollo profesional es algo posible también de ser trasladado a nuestra realidad. Gracias a todos, a todas, a todos, por haber estado hoy acompañándome en esta tarde. Gracias, Nico, por tu apoyo, gracias por gestionar enseguida un nuevo recurso. Y bueno, y por mi parte estoy muy entusiasmada con poder ofrecer este espacio. Tengo la suerte de haber transitado una capacitación cuando eran capacitaciones, hace mucho tiempo, no quiero decir cuánto, en la provincia de Santa Cruz, donde se hizo la primera experiencia de una capacitación sobre evaluación cuando cambió el plan. Y tuve la suerte de ser docente tutora en ese trayecto donde llegábamos a lugares muy parecidos a la provincia de Chubut, a lugares con muy poca conectividad y muy poco tiempo de conectividad, y la verdad es que fue fabulosa. Hoy tenemos muchísimas más herramientas para conectarnos, para vincularnos y para que la información fluya, para que trascienda las paredes de un aula, para que llegue a todos los lugares a donde debe llegar y para que esto también colabore a ofrecerle a nuestro sistema educativo un poco de igualdad. Por mi parte les decía muchas gracias, no sé si alguien se quedó con alguna duda, si no, vamos despidiéndonos para cerrar. Sí, discúlpame que por ahí no me quedó bien en claro. ¿Cuándo comenzaría en sí la capacitación? ¿Ya comenzaríamos a partir de este año o a partir del año entrante? Febrero, a partir del 20 de febrero. En el caso de ustedes, yo les envié un correo con Sí, un formulario. Yo les pido que completen ese formulario. Creo que eras vos, Alex, alguien más. Bien, completen ese formulario, nosotros les vamos a, con ese formulario nos alcanza para poder sumarlos al trayecto. sí, yo ya lo completé. Ah, buenísimo, buenísimo entonces. Listo, genial.
porque entonces con eso ya nosotros Listo. tenemos todos los datos para enviarte después el acceso, bueno, para darte de alta dentro del aula que se va a generar para este trayecto. Así que con eso nos alcanza. Listo, bueno, muchas gracias. No, por nada, muchas gracias por participar, Héctor. Bueno, colegas, entonces a todos y a todas, muchas gracias por participar y espero verlos a todos y a todas en nuestro trayecto de formación a partir del 20 de febrero. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos.